¿Qué es lo que aporta? Estábamos dando. Nos va a dar libertad, les decía, nos va a dar espontaneidad, ¿sí? Nos ayuda a manifestarnos realmente como somos sin temor a lo que estén viendo los demás, ¿sí? Trabaja el ritmo, la perseverancia, trabaja la constancia también. ¿Mm? Nos ayuda a ser como realmente somos. Bien. Y vamos a ver los simbolismos. Y ahí pusimos justamente el simbolismo de Dédalo e Ícaro. ¿Conocen la historia, este mito? ¿Sí? Dédalo fue un gran arquitecto, escultor, inventor. Por ejemplo, para que tengan una idea, fue el creador, el constructor del laberinto de Creta, donde se escondió el Minotauro justamente. Y quedó limitado a vivir en la cima de la torre del laberinto porque no se le permitía pasar sus secretos a los hombres. ¿Mm? Esto había sido prohibido justamente por el rey Minos. La palabra, el nombre Dédalo, significa aquel que confecciona con arte. Dédalo tuvo un hijo llamado Ícaro, que también quedó preso con él en lo alto de esta torre, en el centro del laberinto. Pero Ícaro justamente tenía esa capacidad de vislumbrar su libertad, que obviamente en esa situación en que estaban solo podría ser obtenida volando. Entonces él construyó alas con plumas de pájaros. Eh, las colocó con cera, ¿no? Y recomendó, Dédalo hizo esto, recomendó a su hijo Ícaro que no volase muy alto, pero tampoco que no volase muy bajo. Dédalo tenía prudencia, consiguió la libertad, alcanzó su objetivo y llegó a salvo. Pero Ícaro, que era muy joven e impetuoso, eh, tenía esta libertad, fue bastante imprudente, llegó muy cerca del sol que, bueno, ya saben la historia, derritió la cera, las alas se rompieron y, bueno, cayó en el mar Egeo justamente. No supo usar bien su libertad. Uno podría pensar que Ícaro puede ser justamente de un tipo impatience, ¿no? Que tenía todo ese ímpetu que estábamos hablando, ¿no? Este, perfectamente podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Pero su energía creativa la volcó toda de golpe, la agotó y terminó en la nada. Y esto es justamente lo que puede pasar. Este mito de Dédalo Ícaro nos ilustra lo que puede pasar con un Impatience. Bueno, tenemos esa casualidad que nos quedan juntas Impatience y Large. Un Impatience puede agotar toda su energía y transformarse en un Large, ¿sí? Puede consumir todo ese fuego, o ese fuego puede consumirlo totalmente y tornarse en un Large. Digamos que Ícaro representa al Large negativo y Dédalo representa al Large positivo, que tiene la prudencia suficiente para saber cuándo debe actuar. Bueno, vamos a leer otro caso. Con respecto a la inseguridad de hablar en público, aquí hay el caso de una persona que es muy buena como conferencista, pero a la hora de hablar en público en un ambiente social es muy tímido. Es una inseguridad solo presente en los espacios sociales. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí hay algo que a primera vista podemos destacar. ¿Cuál es la diferencia entre un conferencista y una persona que está en un espacio social? La diferencia es la distancia. El conferencista generalmente está en un estrado o está eh, sentado detrás de una mesa, por ejemplo, o en un púlpito y tiene esa distancia, esa barrera que pone entre él y los demás.
barrera que no está presente en un espacio social, donde tenemos un contacto en muchos casos hasta físico. En ese caso podemos estar hablando, es una posibilidad, podemos estar hablando de un water violet, flor que todavía no dimos, ¿sí? Que puede hacer que esta persona justamente necesite tener cierta distancia en relación a los demás, ¿sí? Como que esa distancia lo pone a través de, de lo que esté armado, de la forma en que está armado el lugar para dar la conferencia. Un conferencista no está entre las personas a las cuales está transmitiendo. Otro tema, además, es que un conferencista debe estar hablando de algo que evidentemente domina, que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con algún tema que está desarrollando, y en el ambiente social la persona está más en contacto con su yo, con su realidad, y está compartiendo esto con otras personas. Podríamos estar hablando aquí de una persona de tipo mimulus también. Además, podríamos agregar mimulus, ¿sí? Para esa timidez justamente en lo social. Evidentemente que eh, mm, no sabríamos decir si esta persona es de tipo large. Yo diría que al revés, si la persona no se animara a dar una conferencia en público, le deberíamos dar large. A mí me parece que esto más viene por el lado de Mimulus, habría que tener muy en cuenta el water violet y quizá a ustedes se le ocurra alguna otra flor que tenga que ver con este caso muy interesante que está planteando Jorge, de miedo a hablar en público. Walnut puede ser otra flor, porque walnut es una flor que nos da protección y quizá cuando el conferencista está lejos de su público se siente protegido. Cuando está entre la gente no se siente protegido, se siente inseguro, influenciable, quizá también necesita walnut. Así que walnut es una muy buena opción, mimulus otra, water violet sería para estudiar. Bien.